Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy he intitulado a mi mensaje La importancia de ser agradecidos. La importancia de ser agradecidos. Nuestro Dios siempre nos ha dado todo cuanto necesitamos, porque nos ama. Amén. Y para Él somos un especial tesoro. Pero aunque Él no espera que le paguemos lo que nos da, sí espera que seamos agradecidos. Pues nuestra gratitud es una manera de reconocer que todo viene de su bendita mano y de mantenernos en constante comunión con Él. De hecho, la Biblia está llena de enseñanzas acerca de la gratitud que los hijos de Dios debemos sentir. Y mis hermanos, por eso la Biblia nos habla en todas partes de la gratitud. Por eso nos habla, por ejemplo, en primer lugar, de los sacrificios del Antiguo Testamento, que incluyeron la acción de gracias. Vamos a ver en Levítico 7, del 11 al 15. Dice así la palabra: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentarás ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Entonces aquí se habla de las ofrendas de paz, hermanos, y incluyen tanto harina, hojaldres y todo lo que eran panes que se hacían para presentarlos como ofrenda al Señor de acción de gracias, como también los sacrificios de los animalitos que también se presentaban en acción de gracias al Señor. La mayoría de los sacrificios se presentaron para pedir el perdón de Dios por los pecados cometidos. Pero qué interesante que otro de los propósitos de presentarlos fue darle gracias a Dios. Y hermanos, es interesante porque déjeme decirle que los sacrificios eran continuos. Eran continuos, porque imagínense cuánta gente había en Israel. Todos eran pecadores, todos querían presentar un sacrificio por sus pecados. Así que el altar estaba ardiendo constantemente las 24 horas del día. Estaba la lumbre allí, hermanos, ¿verdad? Y cada sacrificio era para pedir perdón a Dios, pero también para darle gracias a Dios. Así que se puede decir que era una gratitud constante la que subía al trono de Dios por parte de su pueblo. Hoy día no traemos al templo animalitos para ser sacrificados, pero traemos nuestros diezmos y ofrendas para agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Ahora déjame preguntarte, ¿cómo mostrarías tu gratitud a una persona que te salvara la vida arriesgando la suya? El Señor Jesucristo hizo eso por ti. Entonces, ¿no merece lo mejor de lo mejor? Claro que sí, hermanos. Ahora, pero no solamente
ciertamente la Biblia nos habla de que los sacrificios se presentaban, entre otras cosas, para darle gracias a Dios. También nos habla de los trabajos diarios específicos de los levitas, que incluyeron la acción de gracias también. Fíjense, primero de Crónicas 23, del 27 al 30, nos habla del trabajo de los levitas. Dice: así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. O sea, los levitas, hermanos, hacían muchas cosas. Eran los que limpiaban el santuario, eran los que preparaban todo lo que se necesitaba para adorar al Señor, hermanos. Pero también en la mañana y en la tarde acudían a darle gracias a Jehová. En 1 Crónicas 5, del 12 al 14, la Biblia continúa hablando de los levitas. Dice: y los levitas cantores, de los músicos, el grupo de música de ellos, dice: los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Amén. O sea, la alabanza era una forma de agradecer también a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de ejemplos de lo importante que es dar gracias a Dios. Y era parte del ritual, parte, hermanos, de la vida religiosa del pueblo, estar agradeciendo por medio de sacrificios, por medio de alabanzas, por medio de música al Señor, por todo lo grande y maravilloso que Él es, hermanos. Diariamente, cada mañana y cada tarde, los levitas daban gracias a Dios como parte de sus labores ministeriales dentro del santuario. Eso mismo deberíamos hacer nosotros. No solamente una vez al año, el día de Thanksgiving, sino diariamente al levantarnos y al acostarnos. Todos los días debemos darle gracias a Dios. Ahora, pero la Biblia no solamente nos habla de los sacrificios que tenían como objeto dar gracias a Dios, ni de los trabajos diarios de los levitas, que incluía el dar gracias a Dios. También la Biblia nos habla de la acción de dar gracias como una de las principales prácticas de los siervos de Dios. Por ejemplo, Daniel dio gracias a Dios por contestar sus oraciones y las de sus amigos. ¿Se acuerdan? Que el Señor le contestó poderosamente a Daniel su oración, y a sus amigos también le contestó sus oraciones. En Daniel 2:23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor mandó que le dijeran qué había soñado y qué significaba su sueño? Y Daniel se puso a orar y sus amigos con él, hermanos. Y Dios le reveló lo que el rey estaba demandando. Y él dice: te doy gracias y te alabo, Señor, porque nos has dado a conocer lo que el rey quería, ¿verdad? Entonces vean ustedes, hermanos, Daniel, ese es un ejemplo normal, ¿verdad? Pero constantemente fue un hombre agradecido. Dice la Biblia que por eso lo echaron al foso de los leones, hermanos, porque 3 veces al día se ponía a orar con las ventanas abiertas, aun cuando estaba prohibido. Pero él oraba y oraba. Y por supuesto la oración también incluye la acción de gracias. ¿Verdad? Y lo echaron al foso de los leones por eso. Daniel fue un hombre agradecido. Tenemos al Señor Jesús, que dio gracias a Dios por la comida. ¿Se acuerdan cuando multiplicó los 7 panes y los peces? Dice allá en Mateo 15:36: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y hermanos, ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero Jesús también constantemente agradecía al Señor, le daba gracias por todo lo que Dios le daba. Hermanos, el apóstol Pablo dio gracias a Dios por el pan. En Hechos 27:35 dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. De allí y de otros pasajes nosotros sacamos la enseñanza de que cuando vamos a comer debemos primero dar gracias, hermanos, ¿verdad? Yo me acuerdo allá en la casa, cuando uno es niño, que no sabe muchas cosas, que todavía no aprende, todavía no se disciplina. Y nos servía mi mamacita de comer y empezábamos a comer porque nos encantaba comer. Todavía me encanta, no se me quita, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me decía: ustedes parecen burros, dice, ¿verdad? Parecen burros. Primero se le da gracias a Dios, dice. Primero gracias, Dios, y ya luego se come. Y hermanos, a base de regaños y todo, aprendimos, ¿verdad? Y ahora siempre antes de comer le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y hermanos, así lo hacía el apóstol Pablo también. Y dice que delante de todos, porque hay veces que cuando estamos delante de los demás como que nos da pena darle gracias a Dios. Pero no tenemos por qué avergonzarnos, hermano. Ahora, tú, hermano, tu hermana, ¿por qué le das gracias a Dios? No tomes la actitud de los corintios. ¿Se acuerdan lo que dice de los corintios la Biblia, hermanos? En 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, todo cuanto tienes, todo, incluyendo tu propia vida, viene de lo alto. Entonces, no te gloríes de lo que tienes, porque todo te lo ha dado Dios. Entonces, debemos ser agradecidos con Él. Hermanos, si hemos visto la luz de este día, si hemos podido congregarnos con libertad, adorar el nombre del Señor, a gozarnos con la música, con la alabanza, viendo a nuestros hermanos que amamos, es gracias a Él. Y también la Biblia nos habla, hermanos, de la verdad
de que al Señor le agrada que le demos gracias. Si a nosotros nos agrada, hermanos, a nosotros nos agrada que alguien venga y nos diga gracias, hermano. Ah, caray, a veces no nos los esperamos. Pero si alguien nos dice gracias, qué bonito sentimos, ¿verdad? Imagínense a nuestro Dios, hermanos. A Él también le agrada que le demos gracias. Al Señor le gusta que le demos gracias y Él se fija cuando somos malagradecidos. Así lo vemos en la historia de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Esa historia, una vez les prediqué un sermón completo de la historia de los 10 leprosos. Dice así ese pasaje en Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gritaba, hermanos, imagínense estar leproso y de repente verse limpio, sano completamente. Empezó a gritar, hermanos, iba gritando a gran voz, glorificando el nombre del Señor. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, el Señor se fijó. Se fueron 10. ¿Y los 9? ¿Dónde están? A Él le agrada que le demos gracias. Se ha dicho que la carga de peticiones que llega al cielo es tan grande. ¿Se imaginan? Un costal de peticiones que le llega a Dios todos los días. Es tan grande que es imposible levantarla. En cambio, la carga de acciones de gracias es tan pequeña que el Señor se cuestiona: ¿y las demás dónde están? ¿Y las demás acciones de gracia dónde están? Hermanos, no seamos como esos leprosos. Seamos como el leproso que regresó y le dio gracias a Dios. También la Biblia nos habla de que dar gracias en todo, en todo, es la voluntad de Dios para nosotros. Porque forma parte de las cosas más importantes que los cristianos debemos hacer. ¿Cuáles son las cosas más importantes que el cristiano debe hacer? Bueno, primero, estar siempre gozoso, porque dice, estar siempre gozosos. Siempre estar gozosos. Orad sin cesar. No apaguéis el espíritu, dice. No menospreciéis las profecías, la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjense qué cosas tan importantes tiene que hacer el cristiano. Pero entre esas, el versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo significa que no solo debemos agradecer cuando las cosas marchan muy bien en nuestra vida, sino debemos hacerlo en todo momento, aún en tiempos de prueba, de enfermedad, de luto, de escasez y de tristeza. Pues como dice la Escritura en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Demos pues gracias a nuestro Dios con todo nuestro corazón, hoy y siempre, hermanos. Hoy y siempre. Ahorita estoy recordando un corito que dice: demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Y luego dice: por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Dios, el Creador. También nosotros hoy alabamos a Cristo el Salvador. Hermano, da gracias a Dios todo el tiempo. Sea agradecido con el Señor. Y reconoce que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Amén. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Te pedimos que nos ayudes a digerirla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.